Vamos a tocar un tema que es un recordatorio, lo puedo llamar así, para todo creyente. Debería ser un recordatorio para todo creyente, aunque lo sabemos, pero muchas de las veces olvidamos de verdad quién somos en Cristo, ¿vale? Aunque sabemos de ese tema, aunque es un tema que lo hemos visto muchas veces, que lo hemos hablado o a veces escuchado enseñanzas sobre ese tema, pero muchas de las veces nosotros mismos llegamos a olvidar de nuestra posición en Cristo Jesús. Llegamos a olvidar qué es lo que nosotros como creyentes tenemos que tener bien claro. Y como lo podéis ver, el tema de hoy es la buena noticia que salva. La buena noticia que salva. Como personas recibimos diferentes tipos de noticias cada día. Recibimos buenas noticias como el nacimiento de un bebé, como acaba de nacer Liam. Recibimos una promoción en el trabajo. Recibimos un aumento de sueldo en el trabajo. Recibimos una visita que viene un familiar para visitarnos. O recibimos cualquier buena noticia. Puede ser un cambio de piso, un piso a un buen precio. Puede ser cualquier cosa, pero que nos alegre el corazón. De la misma manera recibimos también malas noticias, pero no vamos a entrar en esas malas noticias, pero quiero enfocarme en las buenas noticias que nosotros a veces recibimos. Recibimos buenas noticias de muchas cosas o enfocadas en muchas áreas de nuestras vidas, pero ninguna de esas buenas noticias nos salvan. Sí que nos alegran el corazón, nos hace más felices, nos pone una sonrisa en el rostro, nos alegre mucho el día, nos sentimos bien por las buenas noticias que recibimos. Pero nada de esas buenas noticias afecta nuestra salvación. No nos cambia o no nos traslada del reino de las tinieblas hacia el reino del Hijo de Dios. No afecta nuestra salvación, no nos salva. Entonces debe haber una noticia que no solamente alegra nuestros corazones, pero una noticia que a escucharla, aceptarla y creer en esa noticia nos salva. Esa es la noticia que vamos a ver hoy. Así que el pasaje que vamos a leer es una carta que fue dirigida en su tiempo a una iglesia. Fue escrito por el apóstol Pablo mismo. Él dirigió esta carta a la iglesia de Corinto que estaba en Grecia. Eso era una iglesia, los corintios tenía una iglesia que tenía todos los dones que pudieras imaginar en la iglesia. La gente hablaba en lenguas, había profecía, había todos los dones que uno pudiera imaginar. Era una iglesia rica también. Y encima, como estaba en un punto muy estratégico, porque era como una ciudad marítima donde había puertos, así que había mucha riqueza que venían de diferentes partes. Así que era una iglesia socialmente establecido, era una iglesia bien establecida, fundada por Pablo mismo. Aunque Pablo fundó esa iglesia, cuando él escribió esta primera carta a los tesalonicenses, su primera carta a los corintios, en la última parte de esta carta, él les vuelve a recordar, después de haber intentado de aclarar algunas incertidumbres doctrinales que tenían y cómo ellos deberían llevar la reunión con orden, porque el Espíritu de Dios está entre donde dos o tres están congregados y él quiere ver orden de la manera que la adoración está hecha, no gente gritando por allá, tirándose por el piso por allá. Después de explicar todas esas cosas doctrinales, Pablo les recuerda de algo muy importante, que es la buena noticia que salva. Puede haber todo tipo de buena noticia, pero esa buena noticia es la buena noticia que salva. Y hermanos, no quiero que nunca olvidemos eso. Es muy importante. No estamos aquí solamente para estar. La iglesia no es una tradición, no es un edificio de 4 paredes. La iglesia es un grupo de personas que tiene algo en común, la salvación en Cristo Jesús. Creemos en Jesús, dependemos de Jesús y vivimos para Jesús. Eso es la iglesia. La iglesia ha sido separada del mundo para hacer las buenas obras que Dios ya tenía preparado antes de la fundación del mundo.
Eso es la iglesia. No somos cualquier persona. Somos personas selladas por Cristo. Somos personas compradas por la sangre del Hijo de Dios. No somos cualquier vagabundo por la calle o cualquier persona perdida. No somos personas que no tienen rumbo. Tenemos un rumbo, tenemos un destino y tenemos una misión. Así que hay una buena noticia que tenemos que comprender siempre y nunca olvidar como iglesia. No importa el estado en el cual te encuentras, no importa la situación económica en la cual te encuentras, no importa su situación emocional, matrimonial o lo que sea, no olvides una cosa. Hay un mensaje, hay una noticia o unas buenas noticias que te puede salvar si te mantengas en esa noticia creyéndolo hasta el final de tus días. Y eso les pido que me acompañe, por favor, a 1 Corintios capítulo 15. Vamos a poner en la pared para los hermanos que no. 1 Corintios capítulo 15. Era necesario que el apóstol Pablo recordara a la iglesia de Corinto este pasaje, en este pasaje. Y es necesario también que nosotros no lo olvidamos. Escucha lo que dice, 1 Corintios 15, de 1 a 4. Pablo dice, ahora, cuando hablo de ahora es porque acaba de contestar muchas otras preguntas doctrinales y de otras cosas. Y ahora él entra en un punto diferente, está llegando a una conclusión, a un nuevo punto. Él dice, ahora, amados hermanos, permíteme recordarles la buena noticia, ya que les prediqué. Recordar la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces, así que él les predicó la palabra en su tiempo. Así que en ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo, escucha bien, si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde el principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Y el que le transmitió eso a Pablo fue el Señor Jesucristo. Y Pablo lo confirmó en Gálatas, que fue el Señor Jesucristo que le enseñó las cosas que él sabía. Él no lo aprendió de Pablo, no lo aprendió de nadie más, pero de la misma persona del Señor Jesucristo. Así que él está diciendo aquí, lo que yo os enseñé a ustedes, los corintios, lo que yo os enseñé es algo que me fue transmitido. Alguien me lo contó. Y esa persona que lo contó es el mismo Señor Jesucristo. Y dice, que me fue transmitido. Ahora en la segunda parte del versículo 3, él dice, esa es la noticia que le fue transmitido, la información que le fue transmitido, la buena noticia que salva, es esta. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Recuerda, es Pablo hablando y citando tal como dicen las Escrituras, pero aquí no existía el Nuevo Testamento aún. Solamente el Antiguo Testamento. Así que él está diciendo algo muy fundamental aquí. Ya que estamos leyendo la Biblia este año, primero Dios, la vamos a terminar. Que en el Antiguo Testamento ya hay profecías en el Antiguo Testamento sobre la venida, la muerte y la resurrección de Jesús. Así que Pablo está diciendo aquí que Cristo murió por nuestros pecados, en el versículo 3 al final, que Cristo murió por nuestros pecados, puede decir que tal como lo dice el Antiguo Testamento, ¿vale? Tal como lo dice el Antiguo Testamento, aunque pone escrituras, porque la única escritura que tenía en ese tiempo era el Antiguo Testamento. Y en el versículo 4, él empieza diciendo, fue enterrado, así que después de la muerte, Cristo fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen otra vez las Escrituras. Uno se preguntará, ¿pero de qué Escrituras habla Pablo? Cuando concluiremos esta enseñanza, le voy a leer las Escrituras donde Pablo sacó esta información, para que podamos ver la sincronización que existe en la misma palabra de Dios. Como la palabra de Dios, el Antiguo Testamento está 100% calibrado con el Nuevo Testamento. Es que habla de la misma historia, de la misma persona que es la persona del Señor Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento, desde Génesis mismo hasta Apocalipsis. Todo está enfocado en el verbo que se hizo carne, la palabra de Dios que se hizo hombre, que es el Señor Jesucristo.
Así que en este pasaje el apóstol Pablo lo que está haciendo es recordando sobre la verdadera buena noticia que salva. Para que entendamos, hermanos, que no todas las buenas noticias salven. Si le aumenta el sueldo, está muy bien que le ha aumentado el sueldo, pero no le salva. Usted morirá y dejará el dinero para los banqueros. Si usted compra un piso, aleluya, gloria a Dios, morirá y dejará el piso para Hacienda. Si usted le aumenta el trabajo, aleluya, gloria a Dios, morirá o le echarán algún día y el trabajo quedará. Se compran unas nuevas bambas, un nuevo zapato, una nueva ropa, aleluya, gloria a Dios, qué buena noticia. Pero todas esas cosas no afectan su salvación. Hay una sola noticia que nos salva. Así que es aquella cosa que él recibió de Dios mismo, que él está comentando a los Corintios. Que lo que yo lo estoy informando no es algo de que me fui a una escuela teológica y alguien me enseñó. No, Dios mismo me reveló esta buena noticia que yo lo estoy revelando a usted. Ahora la pregunta que alguien me puede hacer, ¿por qué tanto énfasis? ¿Por qué tanto énfasis? Pues si Pablo ya les predicó la buena noticia desde el principio, y tal como dice aquí en el pasaje, que ellos lo recibieron con gozo, ¿por qué Pablo vuelve a enfatizar más sobre eso? Hermanos, es porque tarde o temprano en nuestro caminar cristiano olvidamos nuestra posición en Cristo Jesús. Nos acomodamos tanto con las cosas que ocurren alrededor de nosotros, que olvidamos quién somos en Cristo Jesús. Olvidamos por qué nos convertimos, olvidamos cómo nos convertimos, quién nos cambió, quién nos ha transformado. Hasta olvidamos hacia dónde vamos. Somos peregrinos en esa tierra, hermanos. Tarde o temprano moriremos, no hay edad para morir. La edad media para vivir en la tierra son como 75 años, que son casi, si no me equivoco, unos 2,000 o 2,500 o 3,000 fines de semana, puedo llamarlo así. Son unos pocos fines de semana y casi llegamos a los 80 y tantos. Y aunque llegamos a los 80 y tantos, llegamos arrastrándonos ya con tanto dolor en todo el cuerpo. Eso nos demuestra que todo lo que vemos, todo lo que tenemos es temporal. Pero déjame decirle, hay una buena noticia a pesar de todo esas dolencias. Hay una buena noticia. Así que, ¿por qué Pablo tuvo que repetirles sobre la buena noticia que salva? Porque siempre, hermanos, vamos a ver en muchas predicaciones sobre buenas noticias. Si usted pone la televisión hoy en día, si lo intentas en YouTube, solamente pone predicaciones cristianas, les aseguro que no va a encontrar en las primeras 5 páginas, no hay ninguna predicación doctrinal que te enseñe la palabra de Dios. Todas son predicaciones de prosperidad. En las primeras 5 páginas de casi 20 vídeos que aparecen en cada página, la mayoría, casi el 99,9% de ellos son predicaciones sobre cómo Dios te va a bendecir, cómo Dios te va a prosperar, ensanchará tu granero, tendrás más de te va a sobreabundar, abrirá las ventanas de los cielos. Lo único que tienes que hacer es creer, declararlo y diezmar y proclamarlo y echarte, no sé, aceite de no sé qué. Hay una que predica sobre que nunca te falta aceite de canela y aceite de no sé qué. Hay que ungirte cada día con este aceite para traer. Algunos tienen como una planta que se lo pone en la puerta para traerle suerte. Sí, es lo que les enseña a la gente. Las buenas noticias, pero que no salvan ninguna de esas buenas noticias. Noticias que lo único que hace es alegrar el corazón de aquellas personas que no están buscando la verdad de Dios. Aquellas personas que solamente les alimenta el orgullo. Cada vez se sienten más orgulloso por las posesiones que van acumulando. Piensa que Dios le está bendiciendo, pero olvidamos una cosa. El Señor Jesús dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Muchas de las veces ignoramos esta parte, que no es que el dinero en sí está mal, pero el amor al dinero es el principio de toda maldad. Porque estamos dispuestos a llegar temprano al trabajo, pero no estamos dispuestos a llegar, aunque sea media hora, en los días de reuniones. ¿Por qué? Porque Dios es comprensible, pero el jefe no nos paga, así que nos puede cortar el sueldo, pero Dios no nos puede cortar el sueldo. Así que muchos buscan buenas noticias, pero son buenas noticias que no le van a salvar, sino que buenas noticias
que solamente llena sus propios orgullos. Buena noticia es de declarar la prosperidad, la que le da una satisfacción temporal. Buena noticia es que la única cosa que hace es separarles y no tiene nada que ver con Dios. Esa es la buena noticia que muchas personas sinceramente buscan. Pero lo que me gustaría destacar aquí en este pasaje, hermanos, son dos puntos claves que el apóstol Pablo nos hace ver. Dos puntos muy claves que el apóstol Pablo nos hace ver. Dos puntos. El primero es que el apóstol Pablo revela que en el principio la iglesia de Corintios recibió la buena noticia con gozo. Ellos lo recibieron con gozo en el principio. Estaban súper alegres cuando escucharon la palabra de Dios. Escucharon que Jesús murió por sus pecados. Estaban totalmente alegres. Algo que todo creyente nacido de nuevo debe hacer. Es lo que tiene que haber ocurrido en el momento que uno se convierte. Escuchar que Cristo murió por mis pecados, que hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Si me arrepiento y me aparto de mis pecados y pongo mi fe en Cristo, hay perdón de pecado. Ellos lo recibieron con gozo. Recibí la buena noticia, que es algo que le trajo mucho gozo. El segundo punto está en el versículo 2. En el versículo 2, que él mismo lo enfatiza. No sé si lo tengo marcado ahí. En el versículo 2, él lo pone bien claro en el versículo 2. Aquí, ese versículo 2, hermanos, destruye completamente. Sí, el versículo 2 destruye completamente, justo aquí. Destruye completamente, es 1 Corintios, no puse el primero ahí, solamente puse Corintios 15. Bueno, es 1 Corintios, falta el 1 ahí arriba. En el versículo 2, lo que enfatiza el apóstol Pablo aquí, hermanos, quebranta totalmente la doctrina de los calvinistas. Dice, esa buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que podemos escuchar la palabra de Dios hoy, la creemos ahora, vivimos conforme a ella ahora. Y mañana el mundo y sus placeres nos seduce y nos puede llevar lejos de la palabra de Dios y podemos caer de la gracia y nos perdemos. Es lo que dice este pasaje. Dije, esa buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo. Así que como el Señor Jesús lo dijo, que es el que permanece firme en mí, permanece firme hasta el fin, será salvo. ¿Qué quiere decir? Que tarde o temprano en la vida de un creyente habrá momentos difíciles que puede hacer que la gente desvíe sus miradas. Como Pedro, cuando Jesús le dijo, sal de la barca y ven hacia mí. Pedro salió, por un tiempo caminaba sobre el agua. Y cuando se giró y vio las grandes olas que venían, las tempestades que venían, que eso también representa los problemas de la vida, los afanes, nuestras preocupaciones, las cosas que deseamos. Quitamos la mirada del Señor Jesús, olvidando que Él tiene control sobre todo eso, y miramos nuestros problemas y nos enfocamos más en nuestros problemas. Tarde o temprano olvidamos que el Señor Jesús existe y olvidamos esa buena noticia que antes recibimos con mucho gozo. ¿Y qué pasará? ¿Qué pasó con Pedro? Empezó a hundirse. Pero gracias al Señor que Él tuvo la sabiduría, Dios le dio saber reclamar, Señor, ayúdame. Si no, Él se hubiera hundido. Cuando nos hundamos, hermanos, podemos clamarle a Él y Él nos responderá y nos salvará. Pero clamarle a Él de verdad porque deseamos conocerle. Así que no hay nada, hermanos, como dicen los calvinistas, que una vez salvo, siempre salvo. ¿Qué quiere decir? Que el día que hago una oración delante de la iglesia, ya está. Ya creí en el Señor Jesús, puedo vivir como yo quiero. No. Un creyente verdadero tiene una vida completamente diferente. No vive de la misma manera que vivía antes. Si me gustaba la fornicación ahora, convertido, tengo que olvidar la fornicación. Así que deja atrás el pasado. El pasado ya ha pasado. Es una nueva criatura en Cristo Jesús. Si mentía antes, ahora ya no miento. Si me emborrachaba antes, ahora el alcohol no es el mío. Si yo robaba antes, ahora el robo no es el mío. Toda mi vida antigua ya pasó porque soy una nueva persona formada en Cristo Jesús. Así que para ser salvo hay que seguir creyendo en esa buena noticia continuamente hasta el fin de nuestros días. La creemos continuamente hasta el fin de nuestros días. No es una creencia temporal. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque es una noticia que salva y debemos seguir creyendo en esa salvación que provee esa noticia. El apóstol Pablo también, hermano, empieza con la primera parte de la buena noticia cuando él dice que Cristo murió. Sí, mira la primera parte de esa buena noticia. Él dice, Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice las Escrituras. Esa es la primera parte de la buena noticia. Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Ves? Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que si confiesas tus pecados a Dios y te arrepientes de ellos y te apartas de ellos, Dios te va a perdonar. ¿Por qué? Porque Cristo murió por esos pecados. Pero debes confesarlo a Dios y debes estar dispuesto a apartarte de esos pecados. Así que la buena noticia que todo el mundo debe saber es que Cristo murió por nuestros pecados, hermanos. No debemos seguir siendo esclavos de pecado. No podemos dejarnos siendo dominados y aplastados por el pecado, porque ya no somos las personas que éramos antes, si de verdad nos hemos arrepentido. Porque podemos venir aquí, nos sentamos aquí y vamos jugando y hablando con las demás personas, pero no estamos enfocados, no amamos a Dios. Usamos la iglesia como una tapadera, como un chubasquero cuando llueve. Cubrimos nuestra cabeza para que no nos gotee el agua encima, pero en el fondo de nuestros corazones no estamos convertidos. La iglesia está llena de personas así, que la iglesia es solamente una tapadera, que viene para pasar el tiempo. ¿Por qué? Porque hay hombres solteros que van a la iglesia para buscar mujeres y mujeres solteras que van a la iglesia para buscar hombres. Porque piensan que ahí van a encontrar los mejores hombres o las mejores mujeres, pero no buscan a Dios. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Lo que sembramos, eso mismo vamos a cosechar. No podemos engañar a Dios. Nos engañamos a nosotros mismos. Si usamos la iglesia como una tapadera, tarde o temprano todo lo escondido se verá. Saldrá a la luz. Todo lo escondido. Es lo que dice la palabra. La gente se quedaba como, pensaba que este pastor, pensaba que este hermano, Habrá muchas sorpresas, hermanos. Pero aunque, mientras que la palabra, el aliento de Dios permanece en nosotros, hay esperanza de salvación. Mientras que su aliento permanece en nosotros. La buena noticia que todo mundo debe saber es que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Eso, hermanos, es el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio. Que Cristo murió por nosotros. No cuando éramos amigos de Dios, pero siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Siendo enemigos de Dios. ¿Quién morirá por su enemigo? A ver, alguien, porque seguramente que no todo el mundo nos ama, porque no todo el mundo me ama a mí. Aunque hago lo que hago, no todo el mundo nos va a amar, porque no todo el mundo amó al Señor Jesús. Pero ¿quién puede ser tan loco, tan necio, para morir por sus enemigos? Lo único que pudo hacerlo, o que puede hacerlo, es una persona que tiene un corazón más grande que el mundo en sí. Una persona misericordiosa, una persona perdonadora, una persona que no guarda rencor contra sus enemigos. Y Jesús lo hizo. Él murió por sus enemigos. Hasta en la cruz suplicó, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. El Hijo de Dios se hizo hombre y murió por los pecados de la humanidad. Eso es una buena noticia. Y esa noticia, hermanos, salva. Si la creemos y la aplicamos en nuestras vidas. Si recuerda, hermanos, que en el tiempo de los apóstoles, algo que les enfaticé antes, que en los tiempos de los apóstoles no existían el Nuevo Testamento, solamente los escritos del Antiguo Testamento. Ellos se basaban nada más en los escritos del Antiguo Testamento. Así que aquí el apóstol Pablo, lo que está haciendo es citando, tal como dicen las Escrituras, tal como dicen las Escrituras. Él le está llevando otra vez que, oye, generación del siglo XXI, regresan también y leen los libros del Antiguo Testamento. Porque los libros del Antiguo Testamento apuntan a todo lo que Cristo hizo en el Nuevo Testamento para nosotros. Así que no tenemos que marginalizar el Antiguo Testamento. Es fundamental también para la iglesia. Jesús murió por una causa, no por una causa política.
Él no murió como un político que da su vida para su nación. No era eso. Él no murió por una causa política. Ni murió porque la gente tenía envidia o él tenía envidia de que si me muero, a ver si esta persona puede, o yo puedo hacer mejor que esta persona. Tampoco murió porque la gente le envidiaba. Él murió por un simple hecho, pero muy grande. Él murió por tus pecados y Él murió por mis pecados. Así que si permanecemos pecando, hermanos, intencionalmente, ¿qué otros sacrificios habrá para limpiarnos? Si Cristo ya murió por nuestros pecados, estamos declarando que somos creyentes, creemos que Él murió por nuestros pecados, pero intencionalmente, hablo de intencionalmente, no cayendo en las trampas de Satanás, es sabiendo que eso lo que estoy haciendo está mal y seguimos haciéndolo. ¿Qué otros sacrificios tendremos para limpiar esa vida pecaminosa en la cual estamos viviendo? No hay otro sacrificio, porque ya se acabó el sacrificio que se hizo. Escucha bien que no solamente fue una muerte fue físicamente, Cristo no solamente fue físicamente brutalizado por los soldados romanos antes de ser crucificado, no. Él no solamente fue físicamente brutalizado por los soldados romanos, su mismo Padre, el Padre, cargó sobre él tus pecados y los míos. No solamente los golpes físicos, hermanos. Por eso que la Biblia dice que no podemos descuidar esta salvación tan grande que tenemos. Y sí sabemos que Cristo hizo todo eso por nosotros. Hay un aviso en la palabra también que hay de aquellas personas que menosprecian la sangre del Hijo de Dios que fue derramada en la cruz. Hay de aquellas personas que sabiendo que Cristo murió en la cruz por sus pecados, pero toman la decisión de ser como los fariseos, la rechazan y viven la vida como ellos quieren. Hay de aquellas personas. Escucha bien, hermanos, cuando leen la Biblia ves una palabra hay. Es como hoy en día lo podemos traducir como están acabados, están muertos. Mala suerte para vosotros o esas personas que menosprecian la obra de Jesús en la cruz están acabados. Mira lo que dice 1 Pedro capítulo 2, 24. 24 le dice, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Así que no es algo imaginario, es algo real que pasó. Esa es la buena noticia, que Cristo cargó sobre sí nuestros pecados en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Vamos a aclarar una cosa aquí. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. No es que físicamente Dios puso nuestros pecados en Él. Pero espiritualmente hablando, Dios sí que le imputó todo el castigo que merecíamos nosotros por los pecados que hemos cometido en nuestras vidas. Dios le imputó esos castigos. Así que si usted tenía que ir a la cárcel por 50 años por sus pecados y ser latigado con 200,000 látigos, Cristo recibió todo eso por usted y recibió todo lo que me correspondía a mí. Pero aquí también dice que para que nosotros podamos estar muertos al pecado. ¿Qué quiere decir? Que el pecado no debe dominarnos más. El pecado no debe dominarnos más porque Él ya pagó el precio por el pecado. Dios le dijo a Caín, cuando Caín ofreció su sacrificio, estamos usando con los niños esto, Caín y Abel ofrecieron sacrificio, Dios aceptó del hermano pequeño Abel y rechazó del hermano mayor Caín. Y Caín se puso la frente muy seria, muy enojado, un corazón bien amargado. Parece que había chupado como 25 limones, pero muy cargado, muy enojado. Pero Dios le preguntó, Caín, si hubieras hecho bien las cosas, ¿acaso no hubiera aceptado tu ofrenda? Pero ojo, Dios le avisó, el pecado está en la puerta. ¿Qué quiere decir? El pecado está a punto de señorearte, el pecado está a punto de dominarte. Pero Dios le dijo que tú tienes que dominarlo. Hermano, eso quiere decir que Dios nunca permite que seamos tentados más de lo que podemos soportar. La Biblia lo dice. El Señor nunca permitirá
que caigamos en fornicación, o en adulterio, o en robo, o en cualquier otro pecado, si Él sabe que nos supera eso, Él solamente deja que Satanás nos tienta según nuestra capacidad de poder aguantar. Si caigamos, es porque hemos sido atraídos de nuestra propia concupiscencia. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia, es lo que dice su palabra. Pero aquí también dice que por sus heridas ustedes son sanados. Eso no está hablando de que porque Cristo fue brutalizado y porque le hicieron muchas heridas físicas. Quiere decir que si tengo un corte aquí, ya soy sano porque Cristo recibió mi corte en su lugar. Eso no es la sanidad, digamos, que puede ser una sanidad igualmente física que una persona que tenía cáncer, con el testimonio que la hermana me comentaba. Un testimonio que una persona puede tener cáncer y después oro al Señor y por un milagro Dios le sane. Pero también puede ser heridas internas, emocionales, heridas que alguien te ha hecho daño y tienes rencor, odio, envidia, todas esas cosas que te hacen herida en tu propia alma, no vive en paz. Por las heridas que Cristo recibe o recibió, eres sano. Esas cosas no tienen que dominar tu vida, porque Cristo ya llevó todas esas cargas por ti. Así que en su agonía, hermanos, escucha bien, en su agonía, en la agonía mismo de Cristo, su Padre cargó sobre Él los pecados de toda la humanidad. Imagínate, Él estaba sufriendo, pero en su agonía, su Padre cargó, Dios el Padre cargó todos los pecados de toda la humanidad sobre Él. Sus heridas físicas que Él tuvo nos sana de nuestras heridas emocionales, las torturas y las dolencias que nos causa la vida. Así que tenemos esperanza. Esta es una buena noticia, que tenemos esperanza en Cristo Jesús. Esa es la primera parte de la buena noticia. Esa es la primera parte, que Cristo murió por nuestros pecados. Y esa es la primera parte de la noticia. Ok, ya que Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dice también en Romanos capítulo 8, versículo 1 a 2, ya que Cristo murió por nuestros pecados, escucha bien, hermanos, ya que Él ya murió por nuestros pecados, por lo tanto, escucha lo que dice Romanos 8, 1 a 2. Ya que Cristo murió por nuestros pecados, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. ¡Qué noticia! Ya que Cristo murió por tus pecados, murió por los míos, y ahora que ya estoy en Cristo, ya no estoy en mi antigua vida, ya que estoy en Cristo, Él murió por mis pecados, yo que estoy en Cristo, todo lo que están en Cristo, no hay condenación para ellos. Pero los que no están en Cristo ya han sido condenados porque ellos no están en Cristo, no han aceptado a Cristo, no se han acercado en Cristo para permanecer en Cristo. ¡Qué maravillosa noticia! Por lo tanto, ya que no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. ¿Y por qué? Ustedes pertenecen a Él. El poder, mira, ¿por qué ustedes pertenecen a Él? El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Así que el creyente tiene el poder del Espíritu de Dios. Y ese poder del Espíritu de Dios da vida. Y te libera del poder del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir? Que el pecado no debe señorear a un cristiano. El pecado no debe señorear a un cristiano. ¿Qué quiere decir? Que cuando decimos, bueno, en el tiempo de Dios voy a dejar de ver pornografía, es porque tú te deleitas en la pornografía. No es que en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es cuando tú escuchas que tienes que dejarlo. Si en el tiempo de Dios voy a dejar eso, es porque tú te deleitas en eso. Por eso que no quieres dejarlo. Porque el tiempo de Dios es que estás escuchando que debes dejarlo, porque Dios te está dando la oportunidad para que tú lo dejas. Te está avisando que no se agrada en lo que tú haces. Así que no esperas otro tiempo para que Dios baje del cielo para hacer una transformación o no sé qué tipo de cosas uno puede esperar a veces. Vale. Entonces, quiero que contestamos una pregunta aquí. ¿Qué significa pertenecer a Cristo? ¿Qué quiere decir pertenecer a Cristo? Porque creo que su jaqueta que usted lleva puesto le pertenece a usted, su zapato le pertenece a usted,
No, los hijos, no hablo a los hijos, porque todo lo que llevan los hijos pertenece a sus padres. Ellos mismos pertenecen a los padres. Hablo de los padres, los que trabajan y ganan un sueldo. Todo lo que lleva a sus hijos le pertenecen a usted, y todo lo que los hijos, luego usted mismo lleva, le pertenece a usted. Pero ¿qué quiere decir que nosotros pertenecemos a Cristo? El apóstol Pablo lo dice así en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido a una persona nueva. Eso es lo que significa pertenecer a Cristo. Es que es una persona nueva. Así que si alguien viene y dice que yo soy cristiano, y tú examinas su vida, vive en fornicación, vive en un pecado intencional, no es cristiano ni cristiana, es mentirosa, conforme a la palabra, porque no vive una vida nueva. Debe tener una vida nueva, visible. Porque la vida nueva no es una vida secreta, escondida, que nadie lo sabe. Es una vida que la gente lo ve. Así que él que pertenece a Cristo tiene una vida nueva. Y dice, es una persona nueva, que la vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Esos son los que pertenecen a Cristo. La vida antigua ya pasó y ahora tiene una nueva vida en Cristo. Eso es una persona que pertenece a Cristo. Así que ojo, no porque ves a una persona que te dice que yo voy a tal iglesia, o yo soy cristiana o cristiano, llevo 10 años o 50 años en el ministerio, examina su vida, ve que es un hombre divorciado 2 veces y tiene... Cuestiona. No aceptamos todo porque es lo que dice la gente que son. Son lo que dice la palabra que son. Nosotros mismos tenemos que usar la palabra para examinar nuestras propias vidas, para saber si estamos en la fe o no estamos en la fe. Así que la parte de la buena noticia es que en la cruz Cristo cargó sobre sí nuestros pecados. Y ahora ya no somos esclavos de pecados, somos libres por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Podemos decir que pertenecemos a Cristo y vivimos para Cristo y ya no somos esclavos del pecado. En Cristo somos nuevas criaturas. Hermanos, presta atención, por favor. En Cristo somos nuevas criaturas. Nuestra antigua manera de vivir ya pasó. Todo lo malo que hicimos en el pasado se quedó en el pasado. Nuestra antigua manera de vivir no debe gobernar nuestra nueva vida. Dejamos el pasado en el pasado y ya que estamos en Cristo, seguimos con la vida en Cristo. La segunda parte de la buena noticia, en el mismo pasaje que hemos leído en 1 Corintios, no sé por qué sigue saliendo Corintios capítulo 15. Es 1 Corintios capítulo 15, el 1 se me comió. 1 Corintios capítulo 15. La segunda parte de la buena noticia es, fue enterrado. ¿Lo ves en el versículo 4? Cristo fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Cristo fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. No solo, escucha bien, hermanos, no se distrae, por favor. No solo Cristo murió por nuestros pecados, Él no solamente murió por nuestros pecados, pero, como dice la palabra, que Él resucitó. Porque si Cristo hubiera muerto por nuestros pecados y quedase en la tumba y no haya ninguna resurrección, nuestra salvación hubiera sido a medias. No hubiera habido una salvación genuina, no hubiera habido una salvación completa. Pero su resurrección es fundamental para nuestra salvación, no solamente su muerte. Si Cristo hubiera muerto y tenemos pecados perdonados, pero no tenemos ninguna justificación delante de Dios, porque seguiremos pecando. ¿Y qué más podemos hacer? ¿Cómo entraremos en la presencia de Dios? Él debería resucitar para vencer la muerte. Así que nuestra fe y nuestra esperanza hubiera sido inútil si Cristo no hubiera resucitado. Él murió, pero al tercer día resucitó para nuestra justificación. Romanos 4, 25 lo pone así. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. Murió por causa de nuestros pecados. Y resucitó para hacernos justos a los ojos
de Dios. Estamos terminando. Él murió, enterrado, pero al tercer día resucitó. ¿Por qué? Romanos 4:25 dice, para hacernos justos a los ojos de Dios. Así que la resurrección, hermanos, tiene un lugar esencial en nuestra redención. ¿Por qué? Porque demuestra que la perfecta satisfacción de Dios el Padre fue que Dios el Padre se quedó totalmente satisfecho por lo que su Hijo Jesús hizo en la cruz. Por eso que lo levantó de la muerte. Así que el Padre confirmó con la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús comprueba que lo que Él hizo en la cruz fue un sacrificio perfecto hecho por aquel que permaneció perfecto en todo. ¿Por qué no pecó? Él fue perfecto en todo. A pesar de que Él llevó el pecado del mundo sobre sí, murió, fue enterrado, pero en el tercer día resucitó, demostrando que el Padre había aceptado su sacrificio. Por eso, hermanos, que cuando nos bautizamos, cuando sumerge a alguien en el agua, la persona está muriendo al mundo, está diciendo adiós, mundo cruel. Y cuando sale del agua, debe ser una nueva persona. Todo es mentira. Si la persona que sale del agua sigue queriendo o gustando y disfrutando del pecado que antes comía, disfrutaba antes de ser sumergido, nunca se convirtió. Nunca se convirtió. Es una nueva criatura cuando toma la decisión que quiere seguir a Jesús. El Señor Jesús lo pone bien claro. Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Tus deseos, tiene que negar tus deseos. Tendremos luchas siempre. Tiene que negar sus propios deseos. Y estar dispuesto a sufrir por Él cada día, tomando su cruz antes de empezar a seguirle. No venir a mí tal como eres. Con tu pecado, no te preocupes, ven con tu pecado. Yo te acepto así, un mentiroso. No, la puerta es muy estrecha, así que si cargas todos esos pecados, esta envidia, codicia, si cargas con todo eso, no vas a poder pasar por esta puerta, porque es una puerta muy estrecha, así que tienes que dejar todo y pasar, pero con fuerza y meterte, porque dice, muchos van a desear entrar en el reino de los cielos. Es lo que dice la palabra, que muchos van a querer entrar en el reino de los cielos, pero son pocos así que lo van a conseguir. Eso me asusta. Porque Pablo mismo, el gran predicador, el apóstol Pablo, dijo que él puede ser un buen heraldo, un buen predicador a otras personas. Y muchos se pueden salvar y él mismo se pierde. Así que él mismo tenía que asegurarse que él permanecía creyendo en o viviendo lo que él predicaba. Así que la resurrección de Jesús comprueba que el Padre, lo que él hizo en la cruz, fue aprobado por el Padre. Pero una cosa que no hemos mencionado, hermanos, aún es, hemos hablado un poquito de eso, pero quiero enfatizar sobre eso, que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, como les dije antes, que no existía el Antiguo Testamento, no existía el Nuevo Testamento, solamente existía el Antiguo Testamento. Mira lo que él pone aquí abajo, ¿lo ves? Tal como dicen las Escrituras. Pero ¿de qué Escrituras estaba hablando el apóstol Pablo? Si queréis, me podéis acompañar o lo podéis leer después, Isaías 53. Todo lo que Pablo está hablando aquí, todo lo que está citando el apóstol Pablo, lo que dice las Escrituras. Chicos, quiero que presten atención. Todo lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí está hablando del Antiguo Testamento en Isaías 53. Isaías 53. Dice, no voy a leer todo Isaías 53, pero si empezáis a leer desde el versículo 3 mismo, Isaías 53, 3, dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor de dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda, desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que le agobiaron. Y pensábamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestros
nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido, tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero le hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Eso es el Antiguo Testamento. Cuando lo leo, piensa que está leyendo el Evangelio. Porque la buena noticia, hermanos, ya fue anunciada en el Antiguo Testamento. Dios tiene un propósito para cada uno sentado aquí. Pero créeme, hermanos, muchos pasarán por sus propósitos y sin darse cuenta que lo están pasando. Mientras el propósito está por allá y van por ahí buscando otros propósitos. Muchos verán su propósito que Dios tiene para ellos. La saltarán. Porque buscan su propio propósito. Si permanecemos en Cristo, hermanos, los planes de Dios son buenos y perfectos y son agradables para nosotros, si confiamos en Él. Conclusión. Nuestra salvación está en la obra redentora de Jesús en la cruz. Nuestra salvación está en la obra redentora de Jesús en la cruz. Ahí está nuestra salvación. Eso es la buena noticia que salva a todos aquellos que creen en Jesús. Escucha bien, hermanos, hay salvación en Jesús. Y si decimos que somos de Él o que hemos creído en Él, nuestra nueva vida debe ser totalmente diferente de lo que era antes. Cultivamos una vida de comunión con Él y somos guiados por su Espíritu. No vivimos para nosotros, vivimos para Él. Así que, hermanos, aquí está la buena noticia que hemos escuchado. Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como lo dicen las Escrituras. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Y no hay condenación para todos aquellos que están en Cristo. Amén. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es asombroso. Es asombrosa tu palabra, Señor. Te agradecemos por todo lo que tú has hecho y todo lo que tú seguirás haciendo. Te agradecemos, Señor, por lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Que no solamente se quedó en la cruz, pero resucitó el tercer día. Gracias por esta justificación que nos das en su resurrección, Señor. Gracias. Que esas palabras que hemos escuchado hoy no sean solamente palabras vanas, Padre, vacías y que no cambian nuestras vidas. Que de verdad no hemos perdido nuestro tiempo aquí, Señor. Porque si nuestras vidas no cambian, de verdad que hemos perdido una hora de nuestro tiempo. No queremos perder. Queremos llegar a conocerte y ser este hombre o esta mujer que tú quieres que seamos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.